grabación, antes de que se me olvide. Entonces, como les decía, todas las personas tienen una ideología, así no se manifiesta en ocasiones. El problema no es tener una ideología, el problema es tomar decisiones basado en una forma ciega, en lo que nos dicta esa ideología, en quizás las doctrinas o los dogmas que en ocasiones se poblan o se nutren estas ideologías y que hace que las personas no se alimenten de una forma benéfica de las ideologías, una forma, si me permiten la expresión, espiritual, algo que sea reconfortante o algo que nos dé solidez en la forma como pensamos, sino que nos vamos a los extremos. Es decir, que hacemos y actuamos basados en lo que otras personas nos han propuesto, en ocasiones hace mucho tiempo. Ideas muy interesantes, muy simpáticas, pero quizás que en ciertas ocasiones están un poco descontextualizadas y que es necesario que nosotros mismos hagamos un acto de reflexión, tomemos lo bueno y desechemos lo malo. Es así como en la clase pasada, en la ideología de Marx, vamos a hablar de cierta manera muy corto, Marx, porque en la siguiente sesión vamos a hablar con muchísimo más profundidad esta ideología que quizás es una de las que más hace hincapié este curso, tal cual como fue montado por parte de la universidad y de nuestro querido profesor, el tutor de esta materia en principio. Entonces, no quisiera iniciar sin antes recordarles que la siguiente semana, que es la semana del 19, nosotros no vamos a tener clase, es decir, el día 22, jueves 22, no vamos a tener clase. Recuerden que esa semana tenemos un receso académico y que retomaríamos nuevamente el 29 de mayo, jueves, para comenzar quizás la parte final, la recta final de esta materia. Recuerden también ustedes que desde ya, desde la semana pasada, para ser cierto, tienen ustedes bajo la semana 10 la actividad activa, la actividad número 2, que es la caricatura tal cual como se les expliqué la vez pasada, y están completamente dispuestos para que ustedes lo puedan cargar en el momento que más así les parezca. Perfecto. Quisiera preguntar en este momento, antes de comenzar con la exposición, si me están escuchando correctamente. Se escucha bien y se ve bien también la La imagen. presentación. Bien, gracias, Cristian. Bien, entonces, entrando, ahondando ya en la materia del día de hoy, en la temática del día de hoy, pues tenemos que avanzar considerablemente en el tiempo de lo que estábamos viendo la semana pasada, quedamos en Bacon, Francis Bacon, para encontrarnos precisamente con Karl Marx. Carlos Marx, algunos les mencionan una forma de pronto de referirnos en español, y es una figura absolutamente central y transformadora en la forma como entendemos la ideología. Claro, alrededor de él se tejan una gran cantidad de conceptos y de juicios, algunos demasiados intestinos. En este momento recuerden que estamos hablándolo como científicos, como académicos, en una forma objetiva, independientemente que nos guste o no nos guste, tenemos que conocer qué es lo que esta figura, que es tan referente, tan importante para algunas personas, qué es lo que nos plantea. Y es importante señalar que desde el inicio Karl Marx no nos legó una definición única, pulcra y quizás podríamos decir acabada, terminada del concepto de ideología. Más bien se refirió a ella de diversas maneras y en contextos diversos a lo largo del tiempo, pues ya que fue un escritor bastante prolífico. Sin embargo, pues hay un hilo conductor que podríamos decir que en su pensamiento sobre este tema, sobre las ideologías. Y es que para Marx la ideología fundamentalmente representa un pensamiento distorsionado, que lo habíamos mencionado la vez pasada. Estoy tratando de tomar las últimas ideas que habíamos mencionado la clase pasada para que haya un puente adecuado, para que ustedes quizás recuerden un poco. Esa ideología es un pensamiento distorsionado, algo que él denomina en ocasiones una falsa conciencia de clase acerca de la sociedad y de sus relaciones. Entonces, esta distorsión realmente no es un error casual ni una equivocación, ya que
cumple una función social que es específica, que es ocultar, enmascarar, tergiversar algunos aspectos cruciales de la realidad social, quizás en ocasiones también legitimarlos, podemos decirlo que sí, particularmente las relaciones que hay entre la producción y la explotación de estos dos grandes segmentos en los cuales Marx divide las sociedades, ¿no? Recuerden, la burguesía, los burgueses y pues el proletariado, en beneficio generalmente esta ideología de una clase dominante, para que puedan actuar o ser más ¿cómo podríamos decir? Más activos o más eficaces en un sistema económico determinado. Así como habíamos mencionado la vez pasada, existe una distorsión frente a los intereses bajo la lógica de Marx, porque para ilustrar esa dinámica, Marx analiza con detalle ese ascenso histórico, ese devenir durante los tiempos de la burguesía. Es decir, de dónde creció, cuáles fueron los motivos o los elementos que permitieron que se creara un segmento de la población, que teóricamente, bajo la lógica de Marx, todos tendríamos los mismos derechos, las mismas capacidades, los mismos deberes para con la producción y para con nuestros prójimos, pero porque esa burguesía tiene unas características que lo hacen diferente y que mal que bien la llevan a convertirse en el estamento o en esa franja societal que impone la forma como los demás debemos vivir. Pues podríamos decir que hacia finales del siglo XVIII esa burguesía emergente, como clase social naturalmente, busca luchar para derrocar, para eliminar ese orden feudal y la nobleza. Marx, como quizás muchos de ustedes conocerán, dice que en ese devenir, en esa construcción de las sociedades, antes de la burguesía existían los señores feudales, donde había más una relación de dominación, de perjuicio, naturalmente, y quizás de una esclavitud que era la etapa inmediatamente anterior, pero que mal que bien le da algunos elementos para que la burguesía se termine convirtiendo como una etapa, como un segmento significativo dentro de nuestras sociedades. Eh, es así como Marx articula la lucha o interpreta o nos presenta esa lucha bajo la bandera de principios que se presentaban como universales y beneficiosos para toda la humanidad. Entonces, bajo el pensamiento de Marx, esa burguesía emergente, en su lucha por derrocar el feudalismo, la esclavitud, terminar con esa nobleza, articula una lucha bajo esas lógicas, bajo esa visión de unos principios, quizás en ocasiones podríamos decir hasta unos valores que se presentan como totalitarios, como universales y que son benéficos o que son provechosos para toda la humanidad. Es así como estos ideales pues tienen una difusión bastante grande, resuenan de una forma bastante amplia y movilizan a vastos sectores sociales, pues porque quizás logran entender o darle una significancia a ese proceso histórico de cómo se genera la burguesía y cómo cada vez más se va alejando de los demás, es decir, el proletariado, de todos aquellos que son simplemente, podríamos decirlo, los trabajadores, pero que de cierta manera hacen que la sociedad, bajo la lógica de la burguesía, la sociedad libre, igualitaria y fraternal sea una realidad. O sea, ellos realmente, bajo la lógica de Marx, la burguesía lo que estaba tratando es de beneficiar al resto de las personas a través de una mejora de esas relaciones que hay entre empleador y empleado, ¿no? Lo que sucede es que, como ustedes conocerán y veremos un poco más adelante, esa forma de cómo se concentran los medios de producción en ciertas personas y cómo el trabajador es simplemente aquel, bajo la lógica de Marx, les estoy diciendo nuevamente, aporta con su trabajo la riqueza que hace que los burgueses, que los capitalistas, de cierta manera terminen enriqueciéndose cada vez más y los pobres o el proletariado que solamente ofrece la mano de trabajo se vuelve cada vez más pobre y cada vez se genera un distanciamiento mucho más grande.
Es así como a menudo esta relación está basado entre la burguesía y el proletariado en explotación y en el empobrecimiento del proletariado, naturalmente, esa clase trabajadora industrial, el obrero, que constituía la mayoría de la población. En ese preciso momento, donde se empieza a generar estas condiciones, Marx sostiene que el pensamiento de esta nueva clase económica, de esta burguesía, se empieza a distorsionar. O sea, ya no solamente están presentando cuestiones adecuadas y positivas para toda la sociedad, sino que se empiezan a enajenar, a alejar de esa realidad, eh, volviendo cada vez más amplia y se convierte en una ideología. Su función ya no simplemente es liberar, la función de la burguesía y de la forma como piensan y toman decisiones no solamente liberar, sino justificar un nuevo orden de dominación, unas nuevas relaciones de trabajo, de producción entre unos y otros, que pues obviamente lleva a que mencionemos que hay una distorsión precisamente burguesa, tal como está en la ayuda. Y es que desde esta perspectiva marxista, la burguesía, a través de una lógica inherente a su propia actividad económica capitalista, es decir, con un ánimo de generar cada vez más riqueza, busca incesantemente algo que es fundamental, concepto, la plusvalía. La plusvalía, es decir, la forma como se genera un valor agregado a través de estos procesos de generación, a través de la utilización de los medios de producción, que son generalmente eh, eh, sostenidos o poseídos por los burgueses y que los pobres, el proletariado, lo único que quizás puede ofrecer es su conocimiento a través del trabajo, de ese tiempo, de ese valor, de ese vigor, de esa laboriosidad que le permite que de unos elementos básicos de unas materias primas se termine creando, qué sé yo, una máquina de coser, una rueda para un tractor o simplemente una máquina. Entonces, esa plusvalía, esa competencia y esa acumulación de capital se muestran, podríamos decir que casi estructuralmente incapaces de hacer realidad plena y universal de los valores de libertad, igualdad y fraternidad que se había promulgado en una frase revolucionaria, principalmente pues, durante el tiempo de la Revolución Francesa. Pues obviamente porque libertad no puede haber siempre y cuando. Recuerden que estamos hablando, analizando el marxismo, no es que esté de acuerdo o que ustedes estén de acuerdo o en contra del marxismo. Simplemente estamos diciendo que a través de esas distinciones, a través de esas relaciones entre la burguesía y el proletariado cada vez más fuertes, cada vez más con un tufillo de esclavista, no se permite concertar o lograr esa libertad, naturalmente. Siempre hay un jefe, un jefe con un ánimo cada vez más de acumulación. No va a haber una igualdad, nuevamente, porque el jefe siempre va buscando a través de esa plusvalía, esa ganancia además, y esa plusvalía tiene una particularidad que es una ganancia que podríamos mencionar que es de cierta manera negativa, porque lo único que hace es buscar la acumulación y quizás podría envilecer las intenciones de las personas que los medios de producción y finalmente esa fraternidad, esa colaboración, esa amistad que debe existir entre todos los hombres y las mujeres, entre todas las personas que poblan este mundo, ¿no? Ese pensamiento de la burguesía, su economía política, sus teorías legales y filosóficas, podríamos decir que no son necesariamente ideológicas cuando describen simplemente o analizan su práctica, su propia práctica económica desde su perspectiva de clase. Sin embargo, se vuelven profundamente ideológicas cuando atribuyen esa práctica económica, esa forma de cómo se interrelacionan, buscando la potencialidad o potenciar el beneficio de una manera equitativa y generalizada para toda la sociedad. O cuando presentan ese orden capitalista, la lógica de que exista una burguesía como el único orden racional, natural o posible. Entonces, la defensa de los burgueses de esta forma de interrelación, que ellos, porque tienen los medios de producción, porque quizás tienen una forma mucho más clara de tomar decisiones, supuestamente, les lleva a pensar que son los encargados de tomar decisiones para que haya un orden racional, natural, que se ajuste a las necesidades del día a día de las personas y de las sociedades. Este hecho crucial
encubre y oculta el pensamiento burgués, ¿no? Esa contradicción, podríamos decir que es flagrante, que es bastante tácita, entre la teoría de una sociedad de individuos iguales y libres. Recuerden que la burguesía lo que buscaba era acabar el señor feudal, acabar ese esclavismo tradicional, esas relaciones de poder y de abuso, ¿sí? Pero pues realmente trata de acercarse a una práctica de una sociedad dividida en clases sociales con unos intereses antagónicos y en ocasiones podríamos decir casi que distintos y que podríamos decir irreconciliables. Pues obviamente porque son dos grupos sociales dentro de una misma sociedad, que es algo particular, dos grandes segmentos que piensan en una forma contraria en ocasiones, que solamente se acercan para hacer realidad la producción, pero que los resultados o los beneficios que se obtienen al término de este ejercicio, pues obviamente son diametralmente opuestos. A medida que ese conflicto inherente entre esa burguesía y ese proletariado se agudiza, ese pensamiento burgués, para mantener su legitimidad, se ve forzado a volverse cada vez más encubridor, cada vez más distorsionado y por ende mucho más ideológico. Pues naturalmente en ocasiones, y es una ideología extraña, porque en ocasiones para tratar de ocultar lo que realmente está sucediendo en la realidad, pues simplemente nos vamos a un extremismo donde presentamos hechos que son irreales como si fueran completamente verdaderos y los volvemos como si fuera un dogma. Recuerden, como habíamos hablado la vez pasada, el problema de las ideologías es que en ocasiones se terminan mezclando, volviendo casi una fe en la cual hay que pensar, perdón, hay que creer de una manera irrestricta, sin ningún proceso de crítica, sin ninguna posibilidad de condicionar o de retar las formas como se están pensando. Simplemente es como nos están diciendo que tenemos que ir hacia adelante. Entonces, eso nos lleva también a continuar nuestro recorrido, a llegar a Mannheim, un sociólogo húngaro alemán, que su obra es un referente realmente indispensable para este tema de la ideología. Él realiza varias contribuciones cruciales para refinar y ampliar el concepto de ideología. Recuerden que uno de los grandes problemas que tenemos en ciencias sociales es para que nos entendamos, para que logremos todos estar en la misma página, es buscar encontrar una definición que sea lo suficientemente amplia, que no sea reduccionista, que no sea limitada, pero que también nos permita que las líneas o esas divisiones con otros conceptos no se terminen borrando. Entonces, Mannheim, lo que permite es avanzar en esa caracterización, en esa conceptualización de ideología, porque él, por ejemplo, cuestiona la reducción que hacía Marx del concepto de ideología al ligarlo casi exclusivamente a los intereses económicos de una clase dominante, la burguesía, porque pues básicamente se consideraba que estaría atrapada por la necesidad de defender sus prácticas, ¿no? Y quizás se estaba alejando a la posibilidad de que el proletariado también tuviera una propia ideología. Pues, naturalmente la ideología del socialismo, el marxismo, finalmente como un proceso de evolución hacia el comunismo. Pero pues Mannheim hace aportes bastante interesantes, bastante importantes para lograr acercarnos a una definición. También este autor advierte que si la ideología se define de una manera tan restrictiva, tan reduccionista, como habíamos mencionado, por ejemplo, como un pensamiento falso que sirve solamente para una determinada clase dominante o algo así, entonces el concepto de ideología pierde gran parte de sus capacidades, que podríamos decir, de su potencial como instrumento de análisis científico de todo pensamiento que es socialmente condicionado. Es decir, que en lugar de ello corre el riesgo de convertirse simplemente en una arma política más, la ideología, como una forma de oprimir, una forma de opresión, como una etiqueta más utilizada para descalificar y atacar a una forma, a una parte de la sociedad, a la burguesía o a cualquier otro grupo adversario, sin un análisis más profundo que las raíces sociales del pensamiento en general. Entonces, obviamente esto se hace o se torna bastante peligroso en el momento de entender hacia dónde podemos llegar. Es así como
Mencionamos un efecto que es el boomerang, ¿sí? Partiendo de esta crítica, entonces nuestro querido ideólogo que estábamos analizando, Mannheim, desarrolla una idea que podríamos visualizar como un efecto boomerang o una generalización del principio de sospecha, es decir, que si aceptamos esa premisa marxista de que el pensamiento burgués es falso o es ideológico o es quizás vulgar, si me permite la expresión, debido a su vinculación con unos intereses económicos particulares de un solo grupo y, y naturalmente que comparte una posición social, entonces no existe una razón lógica fundamental para que esta acusación de falsedad, condicionamiento no se extienda también al pensamiento de otros grupos sociales, incluido naturalmente el proletariado, ¿no? Es decir, que si hay un determinismo económico y social, si ese determinismo económico y social como factor que distorsiona el pensamiento de un grupo, si existe realmente esa posibilidad, entonces ese mismo determinismo, pues nosotros no podríamos cambiar absolutamente nada, podría en principio aplicarse a todos los grupos. Por tanto, ese pensamiento del proletariado o de cualquier otro movimiento o grupo social, grupo etario o escisión de nuestros grupos donde estamos nosotros conviviendo, busca desafiar el orden existente. Si ese pensamiento busca desafiar el orden existente, también podría estar condicionado por su propia situación social, por esas afugias, por esos agravios, sus propios intereses, naturalmente con el fin de dar solución a lo que en el día a día requerimos y en consecuencia también podría presentarse como si fuera algo falso o ideológico porque es de cierta manera parcial o perspectivista. Bien. Vamos avanzando en ese determinismo histórico que nos conduce a una comprensión más amplia de ese condicionamiento del pensamiento, que Mannheim denomina un determinismo histórico o situacional en ocasiones, porque para él no es solo la clase económica la que está tomando las decisiones o la que proyecta una forma de pensamiento, sino es el conjunto de todas esas características propias de toda una situación, de todo un escenario, de todo un contexto histórico y social específico, incluyendo obviamente los factores culturales, políticos, generacionales, históricos, quizás hasta de fe, que pueden producir una parcialización inevitable, es inevitable en el conocimiento, así como en la comprensión que tenemos de la sociedad. Es decir, todos esos elementos que hacen que nosotros seamos quienes somos, que nutren nuestros antepasados en nuestro día a día y que de cierta manera se ha terminado volviendo en una socialización primaria, nos marca hacia dónde es que tenemos una comprensión de la sociedad, de cómo nos interrelacionamos con las personas, de qué esperar del otro, de qué podemos exigir de las organizaciones que tradicionalmente se suponen que deben protegernos, no solamente del Estado como construcción, sino de las familias como tal, de las agrupaciones de ciudadanos que están buscando eh, solucionar algún tipo de necesidad. Esto significa que todo grupo social y en última instancia, pues todo individuo como unidad principal y básica de una sociedad, tiene un pensamiento condicionado y modelado por todos los diversos fenómenos y estructuras sociales dinámicas en los que está inmerso. Nadie, ni siquiera los proletariados, ni los intelectuales, la llamada inteligencia, se pueden considerar libres, que ellos mismos se consideran libres porque no pueden escapar completamente de la perspectiva que le impone su lugar determinado en la historia y en la sociedad. Todo pensamiento sobre lo social, sobre las interrelaciones entre individuos, es algo que podríamos pensar que podríamos entender como es un pensamiento situado o quizás direccionado, ¿no? Bien, hay dos conceptos de ideologías bajo Mannheim, entonces, para clarificar el análisis que hace nuestro querido ideólogo, autor, podemos decir que se distingue o que se fundamentan dos conceptos sobre lo que es la ideología. Algo que se denomina una concepción particular y otro que es la concepción total. Entonces, tal como ven ustedes en la presentación, esa concepción particular, esa
cuando hablamos de concepción, de una definición, podemos decir quizás una caracterización particular de la ideología, lleva a que desde esta perspectiva la ideología se refiera a esas afirmaciones, esos argumentos, esas teorías, o incluso esas falsedades, esas mentiras, esas falacias específicas que son más o menos congruentes, que son conscientemente elaboradas y propagadas por individuos o grupos para ocultar ciertos aspectos de la realidad con el fin de desfavorecer o justificar o facilitar sus intereses o privilegios particulares. Eh, a través de nuestra querida monitora, les envié el libro de Noel Ceballos acerca del pensamiento conspiranoico. Ella creo que iba a hablar con alguno de ustedes para a ver, lograr que se pudiera difundir este libro, pues naturalmente en un ambiente académico, ¿no? Entonces, porque pues lastimosamente no lo puedo cargar a la plataforma, pero cuando algunos de ustedes en sus ratos libres lean este libro, empiecen a adentrarse en este texto que es muy interesante, porque a través de ejemplos quizás empieza a mostrar las falacias, el impacto de estas mentiras y nos muestra históricamente cómo no es solamente en los últimos años a través de las redes sociales que estos pensamientos, estas posiciones elaboradas que son mentirosas, que son tendenciosas, existen, sino que desde hace mucho tiempo hacia atrás existían. Quizás porque no nos habíamos puesto a pensar con mayor detalle al respecto de la existencia de todo este tipo de postulados, pero efectivamente el libro nos muestra que sí existe. Y un segundo concepto, que es la concepción total de la ideología, es esa contribución quizás más distintiva de este teórico, porque en esta forma de pensamiento, en esta concepción, esta caracterización, lo ideológico no se refiere simplemente a ciertas ideas o conceptos formulados, sino a una totalidad de una estructura de pensamiento, a una, podríamos decir quizás a una cosmovisión completa de una época entera, de una nación, de una clase social, de un grupo histórico, de unas relaciones interpersonales que pues obviamente están modificadas o que están que tienden hacia determinado sector, ¿no? En esa situación social general, esa complejidad es la que relaciona o la que condiciona fundamentalmente la forma en que se piensa, las categorías que se utilizan, que se emplean, los problemas que se identifican como realmente relevantes, importantes, y las soluciones que se están proponiendo. Esto implica, bajo esta lógica de esa concepción total de la ideología, que en cada época y cada grupo se desarrolla una visión específica del mundo y un estilo de pensamiento que, aunque en ocasiones pueda parecer o no coherente y completo desde adentro, es inherentemente condicionado, tiene un sesgo desde el mismo momento en que se genera, eh, tiene una perspectiva parcializada y que nos obstaculiza o que no nos permite llegar a una visión mucho más amplia, ¿no? Es a partir de este concepto total de la ideología que se sientan las bases para el proyecto de la sociología del conocimiento de Mannheim, una disciplina que busca estudiar sistemáticamente el pensamiento, el conocimiento humano y la forma como están socialmente e históricamente determinados e interrelacionados. Bien, vamos ya cerrando esta intervención. Tengo un video que creo que les podría interesar, entonces vamos a tratar de correr un poco más, porque es a través de una charla TED donde uno, pensador de Argentina, nos presenta una visión para mí un poco fresca y hasta interesante acerca de la ideología en las caricaturas, de los dibujos animados. Vamos a ver qué nos presenta esto, pero casi llegando al término de esta clase. Bien, otra forma o otro aporte de este pensador es la precisa distinción o específicamente realizada una distinción
analítica entre los conceptos de ideología y de utopía. Entonces, Mannheim observa que los sistemas de pensamiento socialmente condicionados no siempre funcionan de la misma manera ni tienen los mismos objetivos. Por ello, propone que se le den eh, contenidos distintos, entendimientos distintos, dependiendo la posición, los intereses, los pensamientos, la orientación temporal y específicamente la relación con el orden social existente del grupo social donde se producen, donde se sintetizan, donde se sustentan y naturalmente donde se están empleando. Entonces, por un lado, cuando hay un conjunto de ideas, creencias, valores, se orienta predominantemente hacia la justificación, la legitimación y el mantenimiento del orden social existente. Eso realmente se llama el status quo, como ustedes muy seguramente conocerán. Y en ese momento Mannheim habla de ideología, ¿sí? Para lograr ese mantenimiento de ese orden social, ¿sí? Quizás no con el ánimo inicial de cooptar o no o impedir que las personas toman decisiones o interpreten lo que están viendo en su día a día, sino a través de ese con la búsqueda de ese mantenimiento del orden social, de legitimar las formas como funcionan. Y por el contrario, cuando hay desde otro punto de vista de Mannheim, cuando hay un conjunto de ideas, creencias y valores, se orienta hacia una crítica radical, hacia esa negación y esa eventual destrucción o superación del orden social establecido, con el fin de realizar una lógica futura, un orden social que está visionado a largo plazo y que Mannheim denomina o que conecta con la utopía. Entonces, las utopías son, podríamos decirlo por tanto, que son formas de pensamiento que son socialmente determinadas y colectivamente sostenidas, pero que su función, la función de la utopía, es trascender la realidad que existe, lo que estamos viendo, lo que estamos experimentando, para inspirar una acción transformadora, una acción decisiva, perdón, un acompañamiento por parte de todos los grupos y lograr una movilización a esa consecución de ese mundo futuro, de ese mundo ideal y radicalmente, generalmente radicalmente diferente del presente. Precisamente por eso se llama una utopía, es como si fuera un sueño inalcanzable, un fruto de nuestros sueños en donde podamos darle solución a todos nuestros problemas y encontrar esas grandes necesidades completamente solventadas, ¿no? Eso es, por tanto, posible, más bien que posible, fácilmente declinable, que las utopías inspiran una acción colectiva para alcanzar una transformación radical de la sociedad. Y es a través de ese enamoramiento, disculpen que les utilizo utilizando ese término, ese enamoramiento de las utopías a través de la proyección de la ideología, de ese convencimiento, de ese enamoramiento que pueden tener estas bonitas ideas hacia el ciudadano del común, lo que permite que se movilice, lo que permite que las personas se vuelvan en ocasiones radicales y defiendan estas formas de pensar que para muchos simplemente son inalcanzables, que solamente viven en el mundo de los sueños, en el mundo de las ideas. Pero pues las personas que están completamente convencidos de esa utopía y sobre todo que están fundamentadas por una ideología hacen que las vean cada vez más fácilmente concertables, cada vez más simplemente alcanzables y que en tal virtud pues las personas se comprometen a luchar sin ningún miramiento para poder alcanzarlos. Bien, pues Max Weber, un sociólogo, recuerden que es casi de los más importantes, porque es una figura monumental, lo habíamos visto hace unas 2 o 3 sesiones atrás, una figura fundamental en esa sociología clásica, donde recuerdan que él decía que era básicamente la ciencia más importante. Él empieza a elaborar o a fundamentar más esas ideas sobre el poder, sobre la autoridad, sobre la legitimidad en sus interrelaciones entre sí,
como elementos cruciales, fundamentales para entender cómo esas ideologías se arraigan y operan en la sociedad. Entonces él dice, efectivamente las sociedades tienen una lógica de poder, de una forma de emanar autoridad o de autoestablecerse como una figura que toma decisiones, una autoridad, que son legítimos a la hora de la verdad. Porque si no fueran legítimos, pues simplemente las personas, los ciudadanos no le harían caso, no cumplirían sus designios. Es así como Weber es célebre por esa división tripartita de los tipos de dominación legítima. Eso es lo que dentro de todo su gran tratado propone. Es decir, esas razones por las cuales las personas obedecen una autoridad, o sea, ¿de dónde viene ese fundamento? Entonces él menciona que esos tres tipos son primero la dominación tradicional, que está basada en esa costumbre y en la santidad de las tradiciones, en la tranquilidad de la repetición, en no inventarnos absolutamente nada. Si algo funciona, pues ¿para qué se va a poner a cambiarlo? No lo mezcle, no lo modifique. En segundo punto, una dominación racional legal, donde está basándose, donde se fundamenta en esa creencia en la legalidad de las normas y de la autoridad de quienes las ejercen. Cuando hablamos de esa legalidad de las normas es en su creación de una manera pura que busca defender los derechos de la mayoría de las personas y no de todos los ciudadanos, y también emancipar o poner más de una forma mucho más tangible esos deberes que tenemos como ciudadanos, ¿correcto? Entonces es una relación, como estábamos hablando, una dominación racional legal, porque pues se basa en la lógica o en el beneficio de estas normas, de la existencia de estas normas y naturalmente de esa autoridad de quienes ejercen o quienes han impartido esas normas, de quienes las han creado y quienes están encargados de hacerlas cumplir. Finalmente hay una tercera dominación que él denomina la dominación carismática, porque pues Weber considera que un líder que sea carismático basa esa autoridad, esa posibilidad de tomar decisiones en representación de los demás ciudadanos, no en la tradición, sino en la ley. O sea, perdón, no en la tradición ni en la ley, sino en ese atractivo, extraordinario, fantástico y en esa devoción personal que ejerce sobre sus seguidores, sobre las masas. Entonces, no solamente estamos entendiendo que en esa forma de dominación carismática las personas se enamoran de las leyes, no porque haya una dominación legítima, ¿sí? No esa de dominación tradicional que está basada en esa costumbre, porque las personas creen que siempre se ha hecho así, pues no lo cambiemos, sigamos creyendo, o ni siquiera en una dominación racional legal, no es porque las leyes se hayan creado, la normatividad se haya creado con el fin de beneficiarnos a todos, sino simplemente se basa en ese carisma, en esa forma de conquistar, en esa forma de enamorar, en esa forma de convencer por parte de los líderes, que hace que las personas, las masas, las gentes, lo sigan, en ocasiones a ojos cerrados, en ocasiones de una manera bastante extrema, con el fin de defender lo que ese gran líder, ese quizás podríamos mencionar un caudillo, nos está indicando a seguir ese camino con el cual nosotros vamos a encontrar la solución de nuestras necesidades y pues obviamente hace que las cosas sean más difíciles. Pues en este tipo de lógica, ese liderazgo carismático hace que las masas se terminen convirtiendo en simplemente grupos informes de personas que pareciera que no pensaran y simplemente son guiados o son ordenados por un guía, un pastor. Cuando hablo de pastor no me refiero en una forma religiosa, sino simplemente con esos rebaños de animales que el pastor les dice hacia dónde deben caminar y no se puede chistar absolutamente nada, no se puede contradecir. Entonces, ese carisma, naturalmente, de los líderes, que hace que las ocasiones se vuelvan tan difíciles en muchas situaciones, y eso es lo que vemos quizás desde hace unos años y que tal vez en Latinoamérica estamos viviendo en el día a día a través de nuestras figuras políticas, podemos decir que ese carisma proviene de esa percepción que tienen las personas, las masas, en que ese líder encarna unas excepciones
unas excepcionalmente importantes y significativas cualidades, ¿sí? O que es la personificación del heroísmo que le hace falta en nuestras naciones o que requiere el Estado con el fin de mejorar ese gran cúmulo de necesidades que tenemos en el día a día, o esa dechado de valores, esa cantidad de cosas buenas que son permanentes, que son trascendentes, que hacen que ese líder carismático se separe del común, del vulgo, disculpen la expresión, y sobresalga por el resto de la población, del resto de los ciudadanos, con el fin de ser elegido como la persona que toma las decisiones. En este caso, obviamente, la política es especialmente en momentos de crisis o transformación, busca ligarse a esas figuras carismáticas, esas figuras caudillistas, esas figuras que convencen a las personas con palabras y que lastimosamente en muchas de las ocasiones las mismas personas que son convencidas de ese discurso saben que no se va a poder lograr todo este tipo de objetivos que se están trazando simplemente porque en ocasiones se salen del mismo contexto y por su complejidad. Pero mal que bien, las masas las terminan siguiendo estos pensamientos, estas tomas de decisiones con una fe casi que restricta y una entrega en la lucha, en la causa, que en ocasiones puede también parecer ciega o irracional o que se aleja por completo de lo que es un ser humano, ¿no? Pues obviamente porque pareciera que nos están utilizando los cinco sentidos y sobre todo el entendimiento, el raciocinio que pueden tener las personas. Bien, avanzando, llegamos a Durkheim. Ya de él habíamos hablado hace unas dos o tres sesiones atrás. Recuerden que habíamos mencionado que él también es uno de los padres fundadores de la sociología moderna y que también ofrece una perspectiva particular sobre las ideas que guían a la sociedad, aunque él no menciona la palabra ideología, pero sí al hablar de ideas que guían a la sociedad podríamos, pues obviamente, decantar o nosotros dentro de nuestro pensamiento saber que estaba refiriéndose específicamente a lo que es ideología. Para este pensador, lo que podríamos equiparar o igualar a ciertos aspectos de la ideología eran las prenociones o las ideas que tenemos antes de acercarnos o de encontrarnos a algo, de enfrentarnos a algo que generalmente podemos llamar prejuicios. Es decir, esas ideas, esas creencias comunes que todas las personas, ustedes y yo, absolutamente todos tenemos sobre un mundo social antes o sobre un fenómeno, sobre una persona, antes de conocer realmente de qué conforma, cuál es su contexto y realmente hacia dónde va. Esos prejuicios son completamente terribles, ¿no? Porque esas prenociones, esos prejuicios obstaculizan ese verdadero conocimiento científico que hacen que nos lleven en ocasiones a una mala toma de decisiones, ¿no? Porque nuestro pensador enfatizaba que lo que debe hacer el científico social, pues obviamente como una realización o como una representación de los ciudadanos, es eliminar metódicamente todos esos prejuicios, no tenerlos en cuenta, no desconocer los que existan, siempre van a existir los prejuicios. Nadie puede realmente en un escenario, obviamente sin estar alejado de interrelación en el día a día, nadie puede decir que no tiene prejuicios. Todos tenemos prejuicios, en mayor o menor ocasión. Lo que sucede es que tenemos que alejarnos de ellos con el fin de alcanzar esa objetividad, como decía Durkheim, que nos permita analizar esos hechos sociales como cosas, ¿sí? Y quizás volverlos más adelante en una forma mucho más completa, quizás entenderlos como partes de fenómenos. Y pues solamente a través del método científico es lo que nosotros es lo que nos va a permitir alejarnos de esos prejuicios y acercarnos cada vez más a una comprensión científica de qué es lo que estamos buscando.
Naturalmente también este pensador reconoce que hay unas representaciones colectivas, unas representaciones sociales que pueden ser creencias, normas, valores compartidas por una sociedad, eh, 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 mitos, ¿sí? Que de cierta manera cumplen una función social que va más allá del ámbito científico, ¿no? Porque aunque puedan ser falsas desde un punto de vista estrictamente objetivo, contribuyen a la adaptación del individuo a su medio social y fundamentalmente a la cohesión e integración a la sociedad. ¿Qué significa esto? Que este tipo de representaciones colectivas, esos prejuicios, esas normas, nos permiten que nosotros tengamos una transición y un ajuste mucho más tranquilo a la forma como nuestras sociedades funcionan, ¿sí? Entonces, obviamente es entendiendo que el prejuicio serviría como una herramienta para ajustar nuestras propias conductas y podernos adaptar a esos grupos sociales que en ocasiones nos rechazan porque no pensamos exactamente igual, ¿no? Entonces esa ideología, podríamos decir ya para ir cerrando, que se puede entender bajo este pensador como ese conjunto de creencias y prácticas que son compartidas y que específicamente tiene una función, ¿cómo lo podemos decir? Quizás adaptativa, ¿sí? Que como de puente, de transformación y de mantenimiento hacia un orden social. O sea, que nos permite que todos estemos en la misma página y que no tengamos una lucha permanente e ingente entre unos con otros con el fin de obtener un bienestar propio, pero quizás no un bienestar para el resto del grupo. Un ejemplo claro que él analizó fue, por ejemplo, perdón la redundancia, la práctica religiosa, ¿no? Porque esos dogmas, esos ritos que hacen rica y atractiva el acercamiento, la vivencia que tienen los seres humanos, los ciudadanos cuando están en este tipo de contexto religioso, aunque esos dogmas no sean científicamente verificables, esos rituales, esos ritos, esas creencias, esa estructura de creencia, de pensamiento como tal, son fundamentales para fortalecer los lazos morales, las relaciones morales del individuo con la sociedad, donde se refuerza la lógica de un grupo y esa conciencia colectiva. Entonces, en ese momento, estamos hablando de este ejemplo de la religión, independientemente de nuestra raza, seamos negros, seamos amarillos, seamos verdes, seamos blancos, seamos mulatos, ambos, como ustedes lo denominen, no, se termina invisibilizando y pasando a un segundo plano porque nos terminamos identificando con una forma particular, única y transversal de pensar. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? Queda a un lado. Simplemente empezamos a analizar o a funcionar respecto a cómo nosotros pensamos. Y si todos pensamos de una manera similar, pues la ideología termina dando una utilidad a esta forma de homogeneización de los grupos sociales que pues, hace que se haga el día a día mucho más sencillo para todas las personas. Eh, bien, ya podemos decir, entrando hacia el cierre de estos 10 minutos antes de poner nuestro video, hay algunos estudios empíricos sobre las ideologías, específicamente en algunos momentos históricos, por ejemplo, como en la Segunda Guerra Mundial, sobre el periodo de la Guerra Fría, donde se empiezan a generar estudios empíricos sobre las ideologías, sobre todo durante esta lógica que aún todavía hoy en día recibimos esas herencias de ese enfrentamiento ideológico entre dos grupos completamente diferentes. El bloque el bloque que pensaba de la Unión Soviética, el que estaba fundamentado en el socialismo, y el bloque occidental, para algunos basado en el capitalismo. Y lo que nos permite entender o contrastar y resaltar esas supuestas bondades de uno y otro lado, para algunos del modelo occidental, de cómo finalmente se terminó imponiendo bajo el sistema socialista, y para otros simplemente la forma del por qué el socialismo presenta unas opciones bastante más importantes y más
productivas o benéficas para los seres humanos, fue manipulado por parte del capitalismo con el fin de hacerlo desaparecer. Pues eso, como les he mencionado, son percepciones que pueden tener las personas independientemente del espectro donde nos situemos, pero pues que efectivamente nos indica que las ideologías son un elemento fundamental para la toma de decisiones y que ha llevado al establecimiento de conflictos, a relaciones de poder, de vasallaje, de control, de dominación y en ocasiones de explotación, pues simplemente con el ánimo de encontrar o de darle una mejor oportunidad, una mejor opción a todos aquellos que piensan de una forma ideológica determinada, ya sea de izquierda, derecha, rojo, verde o azul, como ustedes lo quieran considerar. Bien, esa caracterización de esas ideologías, a partir de esos estudios empíricos que se empezaron a desarrollar, pues, como les decía, son influenciados por la Guerra Fría y termina proponiendo un sistema de ideas relativamente simplificado y coherente, pero que es tradicionalmente rígido. Las ideologías cada vez más se vuelven inflexibles, simplemente es tal cual como lo determinó algún pensador o como hemos visto que a través de las prácticas se nos ha mejorado la forma de entender nuestro pensamiento y no hay lugar a contradecir. No podemos ser unos revisionistas, como el caso de la lógica marxista o socialista se presenta. El revisionista es todo aquel que pasado tiempo después del establecimiento de algunos principios de la ideología, se empiezan a cuestionar la actualidad o la utilidad o quizás la aplicabilidad de estos principios de la ideología y se empiezan a generar nuevas evoluciones. Eso es lo que se llama revisionismo, es decir, es el espíritu de revisar lo que anteriormente se estableció y que se considera como si fuera un dogma, ¿no? Entonces, esas ideas centrales que pueden tener las ideologías suelen exagerar, como lo habíamos mencionado, o sobredimensionar algún aspecto que sea particular de la realidad social o de la naturaleza humana, presentándolo como la clave que explica en forma última todos los fenómenos, ¿sí? Y pues obviamente, nuevamente para cerrar esta lógica, esta idea, esa perspectiva hace que se base la ideología en ocasiones en pensamientos que no son científicos, que son en ocasiones falsos, que están profundamente distorsionados y que finalmente pareciera como si alguien tratara de alimentarnos a los ciudadanos como se alimenta a un bebé, cucharadas, casi, de una manera casi que forzada. Bien, a ver, ya para ir cerrando, tenemos esa caracterización de esas ideologías a partir de esos estudios empíricos, donde se podrían cada vez más acercando las ideologías de cierto corte a un pensamiento totalitario inmovilizador, que es lo problemático principalmente cuando estamos hablando de totalitarismo, es el inicio para la ausencia o la eliminación de los deberes y derechos que tenemos como ciudadanos en una democracia, ¿sí? Es totalitarismo, lo más cercano es casi a la figura de una persona o una institución que toma las decisiones por absolutamente todos los ciudadanos, creyendo que tiene la capacidad de entender qué es lo mejor para nosotros, ¿sí? Le elimina o le roba la posibilidad de entender a todos los seres humanos, a los seres vivos, a las personas, de qué es lo que necesitamos para nuestro día a día, para ser felices, si me permiten establecer esta finalidad, el ser feliz, el vivir de una manera decente, adecuada y estar alejado de ese conflicto, les pareciera en ese totalitarismo como si el Estado o esa figura de poder nos terminara alejando o robando la posibilidad de tomar decisiones. Bien, entonces pues esto se valora, perdón, esto se fundamenta en esa retórica fuertemente populista y emocional donde no se busca que haya un análisis racional o ponderado, sino una adhesión ferviente a ese líder, a ese caudillo
a ese héroe que ha salido dentro de nosotros mismos para mostrarnos el camino final hacia donde tenemos que estar caminando. Y esto es bien difícil en la gran mayoría de las ocasiones. Robert Michels, podemos continuar con él, sociólogo que realiza aporte fundamental a esa teoría de organizaciones políticas y es conocido por formular esa ley de hierro de la oligarquía que expone o que postula más bien que toda organización compleja, toda estructura compleja, independientemente de cuán democrática sea y que tanto se protegen los derechos y deberes de los ciudadanos o qué tan puros sean sus intenciones o sus estatutos, tiene inevitablemente esa organización una tendencia a desarrollar una estructura de poder oligárquica. Es decir, que, como lo habíamos hablado hace una sesión, el poder termina corrompiendo los fines esenciales o las lógicas hacia dónde debe ir esta figura de poder y se termina volviendo una estructura de poder completamente oligárquica, totalitaria en ocasiones, que encierra todos aquellos beneficios que podíamos entregarle a los ciudadanos para administrarlo de la forma mejor, como así esta organización o esta figura política, este representante nos pueda permitir, ¿no? Otros aportes, por ejemplo, son los de Pareto, ya en su momento lo habíamos mencionado, donde pues quizás esas acciones, esas acciones entre los diferentes actores de la ideología, ¿sí? Se basa en esa teoría de élites y esas interacciones que hay entre los diferentes humanos, ¿sí? Entonces, él habla, por ejemplo, de los residuos y las derivaciones. Los residuos son básicamente las manifestaciones de esos instintos, de esos sentimientos, de ese condicionamiento psicológico profundo que ya hemos hablado anteriormente, donde, que son relativamente constantes en la naturaleza humana, esa necesidad en ocasiones de acaparar, de acercarse más no a ese estoicismo, sino una satisfacción de los deseos más bajos, ¿sí? Que mal que bien marcan o subyacen a una gran parte de esa conducta social. Entonces se terminan volviendo motivaciones fundamentales que en ocasiones son irracionales y que impulsan a las personas a actuar de ciertas maneras, ¿sí? Por otro lado, las derivaciones son esos sistemas de justificación, esas formas racionales de ver las cosas, esas teorías y las explicaciones que los seres humanos utilizan para dar un sentido aparente de coherencia, de lógica, de tranquilidad o de respetabilidad, de calidad de sus conductas, que son impulsadas por cuestiones que son no lógicas. Y que obviamente cubren con un manto de racionalidad una conducta, pero que fundamentalmente es racional o sentimental, más guiada por los hígados que por el mismo cerebro. Bien, vamos a hablar, solamente quería presentarles muy simplemente con esta última ayuda a Fernando, a Gonzalo Fernández de la Mora, ¿sí? Donde en su Crepúsculo de las Ideologías, ya como cierre a nuestro recorrido de la figura de los pensadores, nos acercamos a este político español, Gonzalo Fernández de la Mora, donde las ideologías no son entidades abstractas que flotan en el éter, es decir, que se crean en el vacío por completo, sin tener propiedades materiales, sino que son fundamentalmente fenómenos mentales que nosotros mismos creamos como seres humanos, que pertenecen al orden del pensamiento, pero que es un pensamiento que no es meramente contemplativo, sino que tiene principios de acción, es decir, que están orientados para esa conducta pública y la organización de la sociedad. Entonces, de cierta manera, es una forma de ver un poco más positiva la ideología, ¿no? Porque nos podemos preguntar, por ejemplo, en qué consiste la peculiaridad, o sea, por qué se está dirigiendo ese pensamiento científico, o por qué se aleja de ese pensamiento ideológico, cómo podemos orientarlo, cómo podemos diferenciarlo,
cómo este autor intenta responder esta pregunta a partir de algunos supuestos o características que específicamente se dirigen a ese pensamiento ideológico y que obviamente hacen que esas ideologías tengan una comprensión, una riqueza, unas características de estudio mucho más amplias y mucho más interesantes. Pues bien, para no pasarme del tiempo, en respeto a todos ustedes, entonces quisiera presentarles el video. Les voy a compartir la pantalla. Espero que les guste. Es un video de unos 10 minutos, pues como con el fin de hacer quizás un poco más amena la clase y que no sea siempre una simple... una simple intervención por parte del profesor, leyendo unas ayudas. Bien, entonces, en este momento ustedes tienen que estar viendo mi pantalla. ¿Me pueden confirmar si lo hacen adecuadamente? Sí, profe, se ve bien. Vale, entonces voy a colocar el video por un par de segundos para que me confirmen si el video está moviéndose y si escuchan el audio. Y una vez ustedes me confirmen, lo que voy a hacer es cerrar mi micrófono y mi cámara para que ustedes puedan, de cierta manera, disfrutar el video. ¿Está escuchando el audio? ¿El video está corriendo? ¿Se escucha el audio? Sí se escucha. Sí, perfecto. Bueno, entonces voy a cerrar mi audio y mi cámara y vamos a ver esto. Mi hijo tiene 4 años y le encanta saltar en el sillón. Yo le explico que se puede lastimar y le pido que por favor no lo haga. Pero mira, papá, dice, y sigue saltando, y siempre está a punto de romperse la cabeza contra la mesa ratona. Entonces le grito, Goran, mi hijo se llama Goran, Goran, deja de saltar ya mismo. Y cuando le clavo ese grito, tampoco me da bola. Ahora imaginemos esta otra situación. Mi hijo está saltando arriba abajo, y de pronto se resbala y está muy cerca de partirse el cráneo contra la punta de la mesa ratona. Así que yo, su padre, fuerte y valiente, me arrojo y lo salvo. Lo traigo al piso y después de chequear que el nene esté bien, le digo, Goran, tenemos que hablar. lo tomo de la mano y lo llevo a dar un paseo. Imaginemos que no estamos en mi casa, estamos en una inmensa pradera en África. Imaginemos también que arriba nuestro hay un cielo estrellado. Imaginemos que de pronto suena una orquesta. Goran, estoy muy decepcionado de ti. Me desobedeciste deliberadamente. Te podrías haber lastimado. Pero papá, yo solo quería ser valiente, como tú. Yo soy valiente cuando debo ser valiente. Goran, verás, ser valiente no significa ponerte en peligro. Pero papá, tú no le tienes miedo a nada. Sí, hoy tuve miedo. ¿De veras? Sí, hoy tuve miedo de que te pasara algo a ti. Y en el momento en que termino mi frase, mi pequeño hijo ve la huella de mis borceguíes en el suelo y la compara con la de su zapatilla. Y entonces recuerda que mido el doble, que peso 5 veces más, que llevo en esta tierra 32 años más que él, y que ese número 32 nunca se va a achicar hasta el día en que yo me muera. No es lo mismo. No es lo mismo porque esto que acabo de hacer es una escena del Rey León. Los dibujos animados, con música, con personajes, con historias, transmiten mensajes y lo hacen de un modo muy potente. Lo sentimos en el cuerpo. Cuando era chico, mi película favorita era El Rey León. La veía todo el tiempo. El Rey León tiene una frase que me encanta, en una canción que dice Hakuna Matata. Hakuna Matata significa sin problemas en suajili
Y también es la filosofía que el pequeño Simba adopta cuando su padre muere. El leoncito está lleno de culpa, lleno de angustia, ¿y qué hace? Adopta una filosofía de vida que más o menos dice, sin preocuparse, es como hay que vivir. Sin embargo, cuando crecí y tuve un hijo y volví a ver El Rey León, descubrí que Hakuna Matata es simplemente una etapa en la vida de Simba. Vivir en el bosque, con tus amigos, comiendo bichos, sin preocuparte por absolutamente nada que no sea tu deseo y tu libertad. Pero lo que Simba realmente tiene que hacer es asumir sus responsabilidades, volver con su manada, ocupar el lugar de su padre, derrotar al mal y restablecer el ciclo de la vida. Esto es el opuesto absoluto de Hakuna Matata. El Rey León me dijo a los 10 años cómo iban a ser mis 20 y con qué los iba a superar a los 30. A mi hermana le gustaba La Sirenita. Se sabía todas las canciones. Ahora dice que La Sirenita no le gusta mucho porque ninguna mujer debería entregar su voz por un hombre. Yo creo que mi hermana no volvió a ver La Sirenita de grande porque en la película la princesa Ariel quiere estar con el príncipe Eric, pero vive reprimida por el poder patriarcal del rey Tritón. Es verdad, entrega su voz, pero es un acto desesperado. Y no es hasta que recupera la voz que puede estar con el chico que ella quiere. En La Sirenita, la mujer muda nunca logra lo que quiere. Además, Ariel es un personaje que en toda la película nunca jamás afloja con su deseo. Y en esa aventura logra que su padre cambie de parecer. La Sirenita es la historia del deseo femenino sexual reprimido que tiene que salir y el poder masculino que tiene que hacerse a un lado y escuchar. ¿Cuánto de la incomodidad de mi hermana con los mandatos patriarcales tuvo que ver con La Sirenita? ¿Cuánto de las decisiones que yo tomé en mi vida tuvieron que ver con El Rey León? Cada vez que hablo de esto en la radio o en cualquier lado, cada vez que hablo de la filosofía de los dibujos animados, viene alguien y dice, no tienen mensaje, son comerciales. Sí, son comerciales, sí, ganan millones de dólares, pero pueden hacerlo porque tienen un contenido filosófico. Una película como Frozen, por ejemplo, que costó 150 millones de dólares sin contar la promoción, está obligada a ser significativa. Además de los dibujos, además de las canciones, además de la enorme maquinaria de promoción, está obligada a resonar con el tiempo histórico que le ha tocado. Y Frozen lo hace. Se mete en la discusión feminista sobre las princesas y ¿qué hace? Las vuelve proactivas y las aleja del amor romántico. Todo sin tocar los zapatitos, los vestidos y las coronitas. Los dibujos animados forman una visión de mundo. Esto ya lo dijeron en el año 71 los autores Dorfman y Matelark en su libro clásico de la filosofía para leer al pato Donald. Así se llama. Ese libro tiene un capítulo final con una frase que me encanta y que dice: mientras su cara risueña deambula inocentemente por las calles de nuestro país, mientras Donald sea poder y representación colectiva, el imperialismo y la burguesía podrán dormir tranquilos. Para estos autores, el enemigo número uno del socialismo era un pato sin pantalones. Y tenían razón, porque la guerra entre el socialismo y el pato Donald la ganó el pato. Pasaron ya 50 años de este libro. Muchos de los valores con los cuales se criticaba a Disney en los 70 desde la izquierda fueron absorbidos por el mismo Disney y por toda la industria del entretenimiento infantil. Se decía, por ejemplo, que Disney era racista, pero en los 80s y los 90, junto con los protagonistas blancos y cristianos, aparecieron judíos, musulmanes, gitanos y chinos. Y luego aparecieron mexicanos, afroamericanos y polinesios. Incluso hoy, hace muy poquito, tenemos una película como Zootopia,
que es básicamente un gran argumento antirracista. Se decía que Disney era misógino. Y si bien las princesas de los 90 eran románticas, ya estaban empoderadas. Ariel, como vimos, lucha por su deseo. La Bella, de La Bella y la Bestia, rechaza al macho Gastón que muere asesinado y doma a la bestia. Jasmine, de Aladín, cambia las leyes del sultán. Y Pocahontas, aún estando enamorada de John Smith, decide quedarse en la tierra de sus ancestros. Incluso la diversidad sexual está incluida en el Disney de los 90. Mulan, por ejemplo, es la historia de una chica que se mete en la guerra travestida de varón y que gana esa guerra apoyado por un grupo de varones travestidos de mujer. Su trama de amor es indiscutiblemente bisexual e incluso podríamos decir que es queer. Y al final de la película, Mulan recibe la bendición de su familia, de sus ancestros y del mismísimo emperador de China. En 2001 se estrenó Shrek. Y con esa película se abrió una puerta muy interesante, la de los discriminados. Las tres grandes sagas de DreamWorks, Shrek, Kung Fu Panda y Cómo entrenar a tu dragón, tienen héroes feos, gordos y personas con discapacidad. Hasta la manera en que el bien y el mal están tratados en las películas infantiles cambió. Ya casi no tenemos malos, malvados, malísimos. Incluso hay películas donde no hay malos, como Intensamente o Wall-E. Hay películas en las cuales el malo se pregunta por su lugar en el mundo y cambia, como Mi villano favorito o Megamente. Figuras históricamente aterradoras como ogros, monstruos o vampiros, de pronto son personajes con dilemas personales. A esta manera de enfrentar los conflictos la llamé la post-maldad. Sin embargo, hay un argumento de paralela al Pato Donald que todavía sigue en pie 50 años después. Hay un conflicto que permanece silenciado y ese es el conflicto de clase social. Desde el 90 para acá hay una sola película que trata directamente el tema de la pobreza y esa película es Aladín. Aladín es un muchacho pobre de Ágrava que vive y convive con niños famélicos. Al final de la película cambia la situación de Aladín, cambia también la situación de Jasmine, la mujer, pero los pobres siguen siendo pobres. Tanto en la versión del 92 como en la remake de 2019, al final de la película hay un palacio opulento lleno de riquezas y afuera hay niños muriéndose de hambre. Las películas animadas, producidas en Estados Unidos y consumidas en el mundo entero, son fuertemente progresistas en lo que respecta al género, el racismo, la discriminación, la discapacidad, la gordofobia. Y son conservadoras con respecto a los conflictos de clase social. No me sorprendería que en los próximos 10 o 15 años se impusiera esta visión de mundo. Un capitalismo feminista, multirracial, sexualmente diverso e inclusivo, donde la diferencia entre ricos y pobres es cada vez más grande. Porque en Disney, en DreamWorks, en Illumination, en Pixar, se reflejan y también se instalan los valores de nuestra civilización. Estas películas no son inocentes, pero tampoco son el enemigo. Podemos usarlas a nuestro favor, pero para que eso suceda hay que entenderlas, y para entenderlas necesitamos un nuevo enfoque crítico. Para ver qué películas ven los chicos, para discutirlas entre nosotros y luego con ellos,
y sobre todo para saber qué voces y qué valores están siendo silenciados. Pero volvamos a mi sillón. Yo tengo un hijo de 4 años y quiero que deje de saltar. Así que lo llamo. Goran, vení por favor. Y bajo hasta su altura. Goran, te hago una pregunta. ¿Quién tiene la pata más grande? ¿Simba o Mufasa? Mufasa. Vení. Apoya tu mano en la mía. ¿Quién tiene la mano más grande? ¿Vos o yo? Vos. ¿Entendés que si saltás en el sillón te podés romper la cabeza? Sí, papá. Entonces, ¿me vas a hacer caso? Sí, papá. Los chicos están sentados en este sillón, mirando dibujos animados. Nosotros creemos que es entretenimiento, están embobados, pero están sentados frente a la maquinaria ideológica más potente de nuestro siglo. No los dejemos solos. Bien, entonces, como les decía, esto es un video que se puede interpretar de diversas formas. Podemos estar a favor o en contra de lo que esta persona nos está presentando. Claro, gracias Mariana. Es una forma interesante de cómo debemos nosotros de una forma crítica, como él lo menciona, ver cómo cosas que en ocasiones parecen frívolas, como los eh, dibujos animados, las caricaturas, tienen algún tipo de contenido, ¿no? Sobre todo porque es que el que lo dibuja tiene unos prejuicios, tiene una historia, tiene unos elementos que hace, de cierta manera, lo hacen único por ser una persona. Precisamente esa es la razón de el por qué nuestra segunda actividad, lo que busca es que ustedes traten de reflejar a través de una caricatura cuál es ese puente que puede unir la ideología, el pensamiento político y naturalmente sus principios como seres humanos. Aquí realmente no podemos decir que hay algo, que hay una respuesta correcta o incorrecta. Eso sería como quizás criticar la forma como algunas personas vemos la realidad y cómo otros se alejan de nuestros pensamientos. Es simplemente un ejercicio, creo que considero práctico e interesante, quizás nuevo, que nos acerca cada vez más al cumplimiento de lo que estamos buscando en esta materia. Pues bien, con esto he pasado 3 minutos, disculpen ustedes, con esto damos cierre a nuestra sesión del día de hoy. Recuerden nuevamente, queridos estudiantes, muchachos, muchachas, que en la próxima semana no tenemos clase, es la semana de receso. Si ustedes lo consideran necesario, traten de ponerse al día con este tema de la caricatura. Simplemente recuerden que lo pueden hacer a mano alzada, como ustedes consideren, o traten, les recomendaría yo, de utilizar herramientas de inteligencia artificial, si es que ustedes no lo han hecho nunca, para entretenerse, cómo se crean prompts para que la inteligencia artificial trabaje a favor de nosotros y a sacar en una forma mucho más pulida y mucho más limpia nuestras propias ideas, ¿no? Pero bueno, eso ya lo dejo a saber y a entender de cada uno de ustedes. Entonces nos vemos básicamente en 15 días, de hoy en 15 días, y espero pues que tengan todo este tiempo para sus familias, que sea provechoso y naturalmente que puedan utilizar todo lo que hemos hablado en todas estas sesiones para su día a día y volverse cada vez mejores personas, si me permiten la expresión. Un saludo desde Colombia y una feliz noche. Que estén bien. Hasta luego. Chao, profe, gracias. Chao, profe, buenas noches. Chao, chao.